Bienvenidos a mi cocina. Me llamo Tisha y este es el primer vídeo en una serie de cómo utilizar aceites esenciales para cocinar. Hoy vamos a ver cómo hacer sales aromatizadas con aceites esenciales. Para esta receta vas a necesitar sal y vamos a hacer una versión con sal fina para poderla utilizar con un frasco con agujeritos así para espolvorear, y sal gruesa, que a mí me gusta mucho la sal marina verdaderamente rústica, la vamos a utilizar con un tarro plano. En este caso he agarrado frascos de especias lavados que entonces tienen las posibilidades de rociar y verter por arriba. Me van a bastar estas dos porque os voy a mostrar dos recetas diferentes. Una es sal provenzal. La Provenza es una zona del sur de Francia que tiene unos aromas muy especiales, y la otra es una versión asiática. Para la sal provenzal vamos a utilizar aceites de albahaca, basil, tomillo, thyme, marjoram, mejorana, rosemary, romero, lavender, lavanda, y fennel, que es hinojo. Antes de nada tenemos que mencionar que uses aceites esenciales que se pueden ingerir, que sean de un grado apto para utilizarlos en la alimentación. Yo estoy usando los de la marca doTERRA. Estos están perfectamente aprobados, autorizados para usar de forma interna, y dentro de la marca doTERRA estoy usando aquellos aceites en los que está indicado que se pueden ingerir. Vas a saber que el aceite se puede ingerir porque viene con datos del suplemento, Supplement Facts en inglés, y entonces te indica pues cuál es el valor nutricional de este aceite. Vas a ver que no pone nada porque los aceites esenciales no contienen calorías, no contienen ninguno de los elementos que figuran en estas etiquetas, pero el hecho de que tenga esa declaración de contenidos te hace saber que lo puedes ingerir. Así que eso es algo muy importante, utiliza aceites que se puedan ingerir. Bien, dicho eso, vamos a poner 2 gotas de cada aceite esencial para 2 cucharadas soperas de sal. Como ves, va a ser una receta bastante fuerte de sabor, y la vas a poder utilizar para espolvorear, o bien un plato ya cocinado, o bien utilizándola para sazonar a la hora de cocinar los alimentos. Empecemos con la de la sal de la Provenza. Este paquete de sal tiene un piquito vertedor, pero como lo tengo que medir primero, voy a poner aquí las 2 cucharadas en una de estas tacitas de medir y después volcarla en el frasco. Bien, tenemos un poquito de sal por la mesada, cosas que pasan. A esta mezcla de sal le vamos a poner entonces 2 gotas de cada uno de estos aceites. Empezamos por fennel. Recuerda siempre que los aceites esenciales que son puros y de grado terapéutico, lavanda, son muy concentrados. Una gota equivale a una cucharadita del polvo de la hierba seca. Romero, a mí me encanta el aroma romero. Perdón que estoy hablando en Spanglish, pero todos estos frascos vienen con el nombre en inglés. Luego mejorana, marjoram, 2 gotitas. Tomillo. Como ves, es muy fácil, esta receta no tiene ninguna complicación, y lo que vamos a hacer ahora es sacudirlo y podemos aprovechar de divertirnos un poquito en el proceso, y así aseguramos que queda bien mezclada. Ya está. Ya tengo mi sal aromatizada provenzal. Vamos a verificar el aroma. ¡Wow! Esto va a ser potente. Y este frasquito pues tiene los orificios, así que lo puedes usar para espolvorear. Para la sal asiática, duplicamos aquí este aceite, nos lo pasamos, porque lleva jengibre, ginger, limoncillo o hierba limonera, es lemongrass, lima, lime, y albahaca, basil o basil, según la versión del inglés que utilices. Y este lo he pensado poner en un tarro plano porque la sal marina, si no, como es más gruesa y además se apelmaza, porque esta está totalmente sin tratar, no nos haría bien no la podríamos sacar por los agujeros. Esta es una sal marina atlántica recogida manualmente en Francia. Es fantástica, tiene también como un aroma muy bueno. Y vamos a hacer lo mismo, pues 2 gotas de cada.
Esta yo creo que va a quedar muy bien para cocinar. Entonces, para hacer un plato que tenga esos sabores asiáticos, a lo mejor quieres hacer unas pechugas de pollo o un pollo al horno y que tenga ese aroma asiático. Esta es una forma muy práctica de incorporar aceites esenciales en un plato, porque vas a ver que los aceites esenciales tienen un aroma tan fuerte que si pones una gota directamente en el plato muchas veces es demasiado. Recomendamos siempre que lo pruebes antes. Estos aceites son muy concentrados y si vas a usar alguno de los que son más fuertes, tienes que asegurarte que queda muy bien disuelto y que usas muy poca cantidad. Esto mismo. Dicho sea de paso, estas sales, a lo mejor no con esta receta, pero con otros aromas que te gusten más, los puedes usar en la bañera. Ya te has hecho unas sales de baño para la bañera, para los pies. Tengo otro vídeo de cómo hacerte baños con sales, con aceites esenciales. Así que te dejo el link aquí arriba. Pues bueno, listo, ya tenemos nuestras sales y las podemos incorporar en las recetas de alimentación que mejor nos apetezca hacer. Cuéntame abajo para qué las has usado tú y si tienes otra receta, otra combinación de aceites esenciales que te encanta poner en una receta en base a sales, déjamelo en este comentario abajo. En un próximo vídeo vamos a hablar de cómo hacer estas mezclas en base a un aceite para aliñar alimentos. Así que te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho todavía para no perderte cuando saque el siguiente vídeo. Y por supuesto, como sabes, dale a que te gusta, compártelo con tus amigos y diviértete cocinando con aceites esenciales. Eso sí, recuerda que sean de grado terapéutico, aptos para ingerir, para que puedas tener además beneficios en tu salud física y emocional al estar usando estos aceites. Disfruta con ellos y que te salga muy rico.